Dios bendiga grandemente a cada uno de los hermanos que están aquí con este medio. Amén. La gloria sea de Dios. Amén. Dios nos ha permitido estar acá, mi siervo amado. Y bueno, glorificamos el nombre del Señor porque es una forma de comunicarnos, ¿no? Con toda la iglesia y con otras personas más. Amén. Que esto es la ventaja, es poder llegar a otras personas, como sé que están ahí otras personas escuchando esto. Dios bendiga grandemente a cada uno de ustedes, siervo amado. Comenzamos con, estamos, mejor dicho, en clases. Los días jueves tenemos clases. La iglesia, centro de oración, bien en abundancia, tiene clases. Amén. Entonces, está enseñando. Ahora estamos dando algo relacionado al evangelismo. Mi amado hermano, en Mateo 28, 19 y 20 dice claro, ¿no? Dice ir y disipula a todas las naciones. Dice, bautiza y enseña. Sí, amados, son cosas que tenemos que indicarle a la gente, tenemos que preparar a la gente para que esto se cumpla. Esa fue la gran comisión que nos dio el Señor Jesucristo, y no fue solamente para los discípulos, fue para todos, ¿no? Una de las prédicas, estamos comenzando, gracias a la misericordia de Dios, el pastor evangelista Jorge Solís nos está dando una clase. La clase son los días sábados, quiero que usted tenga claro. Este sábado, el sábado anterior, comenzamos con la primera clase de evangelismo, y hoy jueves lo que vamos es a repetir aquella clase. Queremos que esto quede bien claro en cada uno de nosotros. Recuerde, siervo amado, que la oveja pare oveja. Amén. Y esto es importante. Como ovejas tenemos que saber predicar la palabra. Y la gloria sea de Dios. Amén. La gloria sea de Dios. Estamos en esto, siervo amado, así que aproveche. Tenga una pluma, tenga un cuaderno, ¿no? Gracias a Dios las grabaciones quedan grabadas. Usted puede volver, ya le digo, pues a través de Facebook o de YouTube, STV Guayaquil, y comienza a buscarnos. Amén. Usted ahí le va a encontrar y va a escuchar toda la prédica. Esto es importante, pero no la prédica, la enseñanza, la capacitación que nos está dando el pastor o evangelista Jorge Solís. Amén. Así que, siervo amado, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a glorificar el santo nombre del Señor, porque nos permite, hermano amado, conocer algo que es importantísimo para nosotros los cristianos. Amén. Cerremos nuestros ojos un momento. Padre amado y poderoso Dios, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, papito lindo, Señor todopoderoso, nos ponemos en tus preciosas manos, Señor. Padre, queremos que tú tomes control de todo, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Que no haya nada, papito amado, Señor, que impida, Dios de la gloria, Señor amado, que este mensaje llegue a nosotros, Padre bendito, Señor, y que nos capacite, papito lindo, Dios de la gloria. Por eso te pido, Santo Padre, Señor, en el nombre de Jesús, que si hay algo, Dios de la gloria, Señor amado, que quiere entrometerse, Dios eterno, Santísimo Padre, Señor, y robarnos, Dios amado, Señor, este tiempo, Padre, ahora mismo sea atado, Dios de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús, y echado fuera, Dios de la gloria, Señor, de nuestra mente, de este tiempo, del internet, de todo, papito amado, en el nombre de Cristo Jesús, al mismo infierno, Padre. Señor Todopoderoso, te damos gracias. Y gracias, Señor. Gracias porque verdaderamente tú cogiste a este varón, papito amado, Señor, el pastor Solís, evangelista, Padre. Tú lo cogiste para que él nos dé esta clase tan importante, Señor. Ayúdanos a aprovecharla, Padre. Señor, ayúdanos a aprovechar este tiempo que este varón está dando, Dios amado, Santísimo Padre, Señor, solamente para capacitarnos, papá. Señor eterno, te damos gracias, Dios de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús, porque tú eres bueno, porque tú eres grande y porque tú eres perfecto, Señor. Gracias, Padre. Estas clases nacieron, Dios de la gloria, de ti, papito amado, Señor, y nos las pusiste a nosotros para que ahora se dé y cada uno la reciba. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, siervo amado, entonces vamos al reprise de lo que este día sábado el pastor comenzó con nosotros. Dar vida a la gente que está espiritualmente muerta. La escritura dice en el libro de Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, y dice la escritura de esta manera: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dice la escritura. Y tenemos que aprovechar estos 4 sábados que Dios nos ha dado para esta capacitación de evangelismo. Hoy, sábado, vamos a empezar con el evangelismo personal. El evangelismo personal.
Quisiera que usted, por favor, como es una capacitación, usted pueda tener al lado suyo un bolígrafo, un lápiz, cuadernito o un papel, pero que no se le pierda, y pueda apuntar lo que usted crea conveniente. Yo voy a estar hablando, voy a estar explicando, y lo que a usted le parezca importante que tenga que aplicarlo, usted lo anota, ¿no? Por eso estamos en esta capacitación. No es una predicación, es una capacitación. Y en el evangelismo personal siempre hay dos objetivos muy bien definidos. El primer objetivo es definir, definir qué es el evangelismo. Y aparte de definir qué es el evangelismo, explicar lo que es el evangelismo, cuál es el procedimiento para realizar un evangelismo personal. No estamos hablando de un evangelismo casa por casa, que ya lo veremos. No estamos hablando de un evangelismo por masa, sino personal. Entonces, el segundo objetivo, el primero dije que era definir y explicar el procedimiento para realizar un evangelismo personal. El segundo objetivo es animar. Esto es importante. ¿Animar a quién? Al lector a utilizar esta estrategia, porque es una estrategia de evangelismo en su día a día. ¿Por qué razón? Porque Dios va a dar la oportunidad, y siempre Dios va a dar la oportunidad a cada uno de nosotros para poder hablar a alguien del Señor Jesucristo. Pese a esta pandemia, nosotros podemos usar tranquilamente mascarilla. No podemos decir como Moisés, soy tartamudo, Señor, y no puedo hablar. No podemos decir como Jeremías, soy un niño, por tanto no puedo hablar. No vamos a decir, Señor, pero estamos en este tiempo de la pandemia, ¿cómo vamos a hacer un evangelismo personal? Bueno, hay que usar la mascarilla, hay que usar la mascarilla, hay que protegerse y también tomar los procedimientos oportunos que las autoridades de salud han requerido. Pero lo importante es que el evangelio no puede detenerse. Antes Dios quiere que nosotros podamos activar ahora, en este tiempo preciso que mucha gente lo necesita, que probablemente mucha gente se ha ido de este mundo sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Y aquí estamos los hijos de Dios, los que tenemos el conocimiento para entonces poder impartir. Entonces, otra vez, el objetivo del evangelismo personal número uno es definir y explicar el procedimiento para realizar un evangelismo personal. El segundo objetivo es animar al lector a que utilice esta estrategia de evangelismo personal todos los días, en el momento en que Dios le presente una oportunidad con alguna persona, con el lechero, con el panadero, con el de la tienda. Muy bien, ahora, hay tres puntos principales, son diferentes a los objetivos. Dijimos que los objetivos son dos. Ahora, hay tres puntos principales dentro del evangelismo personal. El número uno es evangelizar, no es responsabilidad de unos pocos. En otras palabras, a veces con mucho respeto que se merecen las ovejitas o los miembros de la iglesia, ¿qué piensan? Porque se le está dando una buena ofrenda al pastor, el pastor tiene que ser de hombre orquesta y el pastor tiene que salir a evangelizar porque se le está dando una ofrenda de amor. Y no es así. Los que paren no son los pastores, sino las ovejas. El pastor capacita a las ovejas por todos los medios posibles y las ovejitas hacen el trabajo. Entonces, el punto principal es que evangelizar
no es responsabilidad de unos pocos, sino de todos los que hemos creído en Jesucristo. Si usted ha creído en Jesucristo, usted no va a poder hablar de las cosas que Dios ha hecho en su vida. ¿Usted acaso se va a callar y no va a compartir con las personas las maravillas que Dios hizo en usted, que transformó su corazón, que transformó su vida, que usted tenía vicio al alcohol y a raíz el Señor se lo quitó? Usted tenía vicio del cigarrillo y a raíz el Señor se lo quitó, y muchos otros vicios el Señor los sanó, los santificó. ¿Cómo no compartir con el prójimo estas maravillas? Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Acabamos de leer Mateo capítulo 28, del versículo 19 al 20, donde el Señor nos manda a ser discípulos, nos manda a enseñar, a capacitar cómo podemos ir al cielo, cómo podemos alcanzar esta salvación tan grande que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo hacerlo? No digamos como Moisés, vuelvo y repito, soy tartamudo. No digamos como Jeremías, soy un niño. Para eso debemos de aprender las formas de capacitación. Dios nos envía a todas las naciones a predicar su palabra. De pronto Dios le va a dar oportunidad a cualquiera de ustedes, líderes, ovejitas también. Se le abren los cielos, va a ir al Canadá, Estados Unidos, va a ir a algún país y en el avión va a estar alguna persona necesitada y como usted ya está capacitado, sabe cómo hablarle, cómo decirle del Señor. Además, que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Él es el que nos ayuda y nos recuerda lo que hemos aprendido. Número 2, del punto principal. Debemos evangelizar porque existe una gran necesidad. Hay una gran necesidad. Ahora, con esto del coronavirus, la gente se está muriendo. Todavía no ha parado aquello. Y hay mucha gente que no tiene a Cristo en su corazón. Hay una necesidad imperante. La gente está desesperada. No está trabajando, lo botaron del trabajo, está desesperado, no sabe cómo llevar el pan a su casa, quiere quitarse la vida, quiere suicidarse y eso es lo que el diablo desea. Pero esa no es la voluntad de Dios. Ahí estamos nosotros, que somos luz. Hay mucha necesidad en este sentido. Problemas familiares, el esposo con la esposa, los padres con los hijos y los hijos contra los padres. Hay una necesidad, una necesidad. Entonces, existe una necesidad de que el Evangelio sea en primer lugar conocido. Ellos tienen que conocer, tienen que saber el amor de Dios, dice una alabanza. Tienen que conocer al Señor Jesucristo por medio de su palabra. Es la única forma en la cual pueda conocerle. Pero también, aparte de hacerle conocer, es nuestro deber anunciar el Evangelio, pero también enseñar, como en esta noche, en esta capacitación, a quienes todavía no conocen de Dios. Nosotros tenemos que capacitar a aquellos que no conocen de Dios. Y número 3, evangelizamos en gratitud. Es verdad, está la orden establecida en Mateo capítulo 28 de la Gran Comisión, pero no lo hagamos más bien por esa orden o por obedecer esa orden. Más bien hagámoslo por gratitud. ¿Se recuerda usted los 10 leprosos que le pidieron ayuda a Jesús? Jesús lo mandó para que vayan donde el sacerdote. Mientras ellos iban caminando, fueron sanados de la lepra. Y solamente uno regresó, pero ese uno regresó agradecido. Entonces, que nosotros prediquemos el Evangelio por agradecimiento, no porque, ay, lo dice en su palabra y ahora tengo que obedecer a su palabra o de pronto Dios me va a castigar. No, no, hagámoslo por amor, por agradecimiento, porque a nosotros nos tocaba morir en la cruz del Calvario, pero Jesucristo por amor prefirió morir por usted y por mí. Entonces, evangelizamos en gratitud a todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Él le ha rescatado y le ha permitido gozar de esta vida abundante, porque tenemos una vida abundante en Cristo Jesús.
Al hablar de una vida abundante, no estoy diciendo que nuestra refrigeradora está llena de alimento, de comida. Eso no estoy hablando. Estoy hablando de esa paz que sobrepasa todo entendimiento que el Señor nos ha dado a nosotros, que aún en medio de la adversidad podemos tener calma y podemos en verdad resolver cualquier conflicto con ayuda de Dios. Entonces, los objetivos del evangelismo personal son dos. Los tres puntos principales del evangelismo personal ya lo acabamos de decir. Ahora, es importante que nosotros como introducción sepamos algo. El evangelismo personal es una de las estrategias, es una estrategia que nosotros debemos usar, que podría considerarse como la más efectiva. Si la sabemos usar, si la aprendemos, el evangelismo personal es una estrategia muy efectiva. Se la digo yo como evangelista, se lo digo yo. Yo he visto resultados tremendamente. Mientras he estado hablando a una persona, enseñándole las escrituras, cómo poder ser salvo, el Espíritu Santo ha estado obrando en aquella persona y al final ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Así que yo le hablo de lo que yo sé, de lo que yo he experimentado. No porque me he leído en algún libro o he escuchado alguna predicación, no. Yo le hablo de mi experiencia personal en ese sentido. El evangelismo personal es una estrategia muy efectiva. ¿Por qué? Porque permite un mayor acercamiento a la persona y que ella puede entender el mensaje con mayor claridad. Ahora, reflexionemos en la siguiente historia. Permítame leer esta historia, póngale mucha atención. Dice de esta manera: había un muchacho que en la playa recogía estrellas de mar que se encontraban en la arena y las devolvía al océano. De pronto, un hombre que lo había estado observando se le acercó y le dijo: hijo, observa este lado. El muchacho volteó el rostro y notó que la orilla estaba cubierta de estrellas de mar. Nuevamente, aquel hombre le indicó: ahora, mira hacia el otro lado. El muchacho obedeció y distinguió que la orilla aún estaba cubierta de estrellas de mar, por lo que el hombre finalmente le preguntó: hijo, ¿no esperarás devolverlas todas al mar? Lo que haces no cambia las cosas. Habrá todavía más en la orilla. Inmediatamente después, el muchacho tomó una estrella de mar en sus manos y le dijo: está bien, tiene usted toda la razón. Sin embargo, aunque no lo consigo, estoy seguro de que he podido cambiar la situación para esta estrella. Y tras su respuesta, lanzó la estrella que tenía en sus manos en dirección al agua. ¿Qué le parece? Es decir, así como sucedió con esta sencilla estrella de mar, el mundo puede cambiar. ¿Cómo? Para que una persona, cada vez que usted testifica el Evangelio de Jesucristo, pueda ser salvo. Escuche, aunque le parezca a usted increíble, es posible que Dios, obrando a través suyo, porque Dios va a obrar a través suyo. Usted es muy importante en las manos de Dios. Dios va a obrar a través suyo. Puede cambiar el curso de la vida de un hombre, de una mujer, el curso de la historia, si es posible. Y si aún no se encuentra usted muy convencido, recuerde su vida hace algunos años atrás. Cuando usted escuchó el Evangelio, su vida cambió para siempre. ¿La cambió o no la cambió? Sí, la cambió. A mí me cambió para siempre. Y Dios hizo algo maravilloso en mi vida y no estoy arrepentido de seguirle. De la misma manera, hay muchas personas que se encuentran perdidas y que sus vidas pueden cambiar gracias al Evangelio. Ahora,
Número uno, usted puede de pronto ir tomando nota. El evangelismo personal. Número uno, el evangelismo personal. Entonces, ¿qué es el evangelismo personal? El evangelismo personal no es otra cosa que la aplicación directa de la palabra de Dios a las necesidades de las personas con quienes tenemos contacto. Repito, el evangelismo personal es la aplicación directa de la palabra de Dios a las necesidades de las personas con quien tenemos contacto. O para ser mucho más claros, se puede entender como predicar la fe personal, la fe en Jesucristo. ¿A quiénes? A nuestro prójimo. Entonces, para eso, el evangelismo personal incluye ¿qué cosa? La comunicación efectiva del mensaje. Hay que tener una buena comunicación efectiva del mensaje, una comunicación sencilla, una comunicación transparente, una comunicación que no sea complicada, que hasta un niño la pueda entender. Entonces, esto es importante, una comunicación del mensaje del Evangelio. Entonces, teniendo como fin que la gente se convierta, ese es el fin. Si yo le hablo a una persona de Jesucristo, yo voy a tener como fin que esa persona se convierta a Jesucristo, que no se vaya a burlar de Jesucristo, sino que se convierta a Jesucristo sobrenaturalmente en seguidor e imitador de Cristo. Ahora, este método resulta bastante efectivo por varias razones, pero voy a decir dos. Escuche, este método del evangelismo personal resulta bastante efectivo por varias razones, pero voy a dar dos razones. La primera razón, que el evangelismo personal se adapta a las condiciones, el entorno y necesidades del individuo que muchas veces no se puede alcanzar con un mensaje público. A veces estamos predicando en la iglesia, en una campaña evangelística en la iglesia o fuera de la iglesia, o en algún lugar amplio, en algún salón, en algún estadio, y de pronto para la mayoría de la gente no es comprensible. Entonces ahí entra el asunto del evangelismo personal. El evangelismo personal se adapta a las condiciones de las personas y a las necesidades de las personas. Bien, ahora, la segunda razón, lo que no se logra en un sermón, escuche, lo que no se logra en un sermón se puede alcanzar mediante el contacto personal. Esto es importante. Ahora, habíamos dicho que número uno, el evangelismo personal es un método importante. Ahora, número dos, el evangelismo personal a la luz de la Biblia. Hemos hablado del evangelismo personal. Número uno, el evangelismo personal. Número dos, ahora el evangelismo personal a la luz de la Biblia. Entonces, en la Biblia vamos a encontrar varios ejemplos. En la Biblia vamos a encontrar varios ejemplos de este evangelismo personal. Por ejemplo, quisiera que usted abra su Biblia, por favor, y me acompañe. No estamos predicando, estamos enseñando. Entonces, este pasaje de Hechos capítulo 8, que de pronto es muy conocido y se lo ha predicado dentro de la iglesia, los pastores lo han predicado mucho de pronto, pero vamos a recordarlo en esta noche. El evangelismo personal a la luz de la Biblia. Porque de pronto alguien puede decir, pero este es un invento de un hombre, una estrategia de alguna persona. No, vamos a verlo a la luz
de la Escritura. Siempre me gusta hacer las cosas a la luz de la Escritura. Entonces, veamos en el libro de Hechos, el capítulo 8, los versículos 26 al 40. Ya lo tiene, Hechos capítulo 8, versículo 26 al 40. Permítame leerlo, por favor. Hechos capítulo 8, versículo 26 al 40. Dice la Escritura: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero multe del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces, hemos visto un ejemplo de evangelismo personal a la luz de la Biblia. La historia de Felipe y el eunuco etíope nos enseña una de las más, es una de las maneras que Dios usa para evangelizar a través de un evangelismo o de un encuentro personal. En este caso, Felipe obedece al ángel del Señor y aprovecha la oportunidad. Diga oportunidad. Sí, dígalo más fuerte. Oportunidad. Muy bien, no grite tanto. Oportunidad. Para anunciar el mensaje de salvación al eunuco, quien se encontraba leyendo un pasaje de las Escrituras que no entendía. La explicación del pasaje fue el pretexto para predicarle las buenas nuevas. Ahora, veamos en el mismo libro de Hechos otra poderosa razón. Hechos capítulo 16, otro pasaje muy conocido. Hechos capítulo 16, déjalo por favor a la mano. Hechos capítulo 16. Veamos los versículos 22 al 34. Hechos capítulo 16, versículo 22 al 34. Y dice de esta manera: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero
que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Versículo 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Mire la segunda razón de el evangelismo personal a la luz de la escritura. Estas dos historias nos muestran el gran impacto que produce un encuentro con una persona en una situación determinada y la oportunidad de anunciarle el evangelio en la situación que se encuentra viviendo. Ahora, número 3. ¿Qué se requiere para el evangelismo personal? 3. ¿Qué se requiere para el evangelismo personal? Para los que están anotando. Número 3. ¿Qué se requiere para el evangelismo personal? Bien. A continuación, presentamos algunos requisitos que se consideran importantes para llevar a cabo un evangelismo personal exitoso. Por ejemplo, una experiencia personal de salvación. Una experiencia personal de salvación. Eso se requiere para el evangelismo personal, que usted tiene que ponerlo en práctica. Estamos en el número 3. ¿Qué se requiere para el evangelismo personal? Estoy diciendo que se refiere a una experiencia personal de salvación. Si yo no he experimentado el nuevo nacimiento, ¿cómo puedo hablarle a otros del nuevo nacimiento? Si yo no he sido salvo, ¿cómo puedo predicar a otro o enseñar a otro de la salvación? Yo quiero que usted mire bíblicamente, estamos viendo todo esto bíblicamente en Primera de Timoteo, el capítulo 1, el versículo 15. Mire, por favor, en su Biblia y anótele, hágale un asterisco, porque esto es importante. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice el apóstol Pablo a Timoteo, de los cuales yo soy el primero. Ahí vemos la experiencia personal. El apóstol Pablo le está diciendo al joven Timoteo que él ha tenido una experiencia personal con Jesucristo, que Jesucristo lo salvó a él de sus pecados. Por eso dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Todos tienen que recibir esta palabra. ¿Cuál palabra? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Acentúa el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Qué interesante, qué interesante. Entonces, este es un requisito importante para el evangelismo personal. Pero quiero que también vea, por favor, en Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan, el capítulo 3.
Note, no estamos predicando, estamos enseñando a la luz de la Escritura. Juan capítulo 3, versículo 11. Juan capítulo 3, versículo 11. Dice así la Escritura. De cierto te digo, que lo que sabemos, esto le dijo eh, Jesús, quiero tomar la idea desde el versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Es decir, de la experiencia personal uno tiene que hablar. Sí, yo tenía tal vicio, no podía dejarlo, pero abrí mi corazón a Jesucristo y Cristo entró en mi vida e hizo un cambio rotundo, una experiencia personal. Ah, número dos, junto con esa experiencia personal, el evangelismo personal tiene que tener buen testimonio, tiene que tener un buen ejemplo. Cuidado, alguien le va a ver y le va a decir, pero él está predicando y yo escucho que en la casa dice malas palabras. Yo escucho que una vez le pegó a la mujer. Entonces, es un problema esto. Dice la Escritura que nosotros debemos de ser cartas abiertas a este mundo. Entonces, otro de los requisitos para el evangelismo personal, aparte de tener una experiencia personal de salvación, es ser ejemplo. Mire, por favor, segunda de Timoteo capítulo 2, porque es importante confirmar y ver lo que dice la Escritura. Segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2, los versículos 19 y 21. Versículos 19 y 21. Dice así, subraya esos textos bíblicos que son importantes. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo, ¿está conmigo? Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19 al 21. ¿Sí? Muy bien, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor, escuche, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Versículo 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Queremos que Dios nos use en verdad, debemos de tener un buen testimonio. Entonces, ¿qué se requiere para el evangelismo personal? Se requiere dos requisitos. Número uno, una experiencia personal de salvación, que ya lo hemos visto. Y número dos, ser ejemplo. Es decir, debemos de recordar que la persona que predica tiene que llevar una vida santa, llena de gozo del Señor, que es la mejor predicación que nosotros podemos tener. Muy bien, ahora, número 3, ser paciente. Escuche con esto, muchas veces nosotros somos muy impacientes. Ser paciente y no renunciar cuando aparentemente no logramos resultados en un primer intento. Nunca usted diga, no se convirtió a Jesucristo. En vano estuve hablando, estuve perdiendo mi tiempo. Soy un fracasado. No sirvo para esto. Esto es para otro. Nunca diga eso. Nunca diga eso. Porque si usted es un vaso de honra para Dios, vida santa y consagrada a Dios,
y usted está siendo capacitado con el evangelismo personal, usted tiene que tener paciencia. De pronto no se va a convertir en ese momento, pero la palabra quedó sembrada. Y el Espíritu Santo, recordemos que el ministerio del Espíritu Santo es convencer al pecador de pecado, juicio y maldad, ¿no? Entonces, ser paciente y no renunciar. 4, amar a las personas. Hay que amar a las personas. Si uno no ama a las personas, va a decir, bueno, que otro le predique o yo por qué voy a molestarme en predicar. Quiero, por favor, que usted pueda ver conmigo Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículos 5 y 6. Romanos capítulo 5, versículos 5 y 6. ¿Sí? Dice así, Romanos capítulo 5, versículos 5 y 6. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Así dice la Escritura. Entonces, ¿qué ha sido derramado en nosotros? El amor de Dios. El amor de Dios. Eso hay que amar a las personas. Hay que amar a las personas. Dice la Escritura que ha sido derramado en nuestros corazones el amor de Dios por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y también en Gálatas capítulo 5, versículo 22, habla que Dios nos ha dado el fruto de el amor, el fruto del Espíritu, que es el amor. Ahora, Dios tiene que darnos sabiduría y Dios lo va a hacer. También una vida de oración. Al que no le guste orar, mejor no se meta con el evangelismo personal, porque usted al aplicar el evangelismo personal está entrando al terreno de Satanás, está entrando al mismo infierno, tratando de arrancarle esas almas al diablo para llevárselas a Jesucristo. Y para eso usted tiene que orar. Nuestro Señor Jesucristo, cada vez que hacía una labor en el día, Él se pasaba toda la noche orando, teniendo comunión con su Padre, escuchando el consejo y la dirección del Padre Celestial, ser fortalecido con el Espíritu Santo. Por eso es que en el día Él tenía mucha valentía de parte de Dios en este sentido. Una vida de oración. Salmo capítulo 2, versículo 8. Reitero, no es un estudio bíblico, pero a mí me gusta hablar con base bíblica y esto es importante. El Salmo capítulo 2, el versículo 8, dice de esta manera. Salmo capítulo 2, versículo 8. Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces hay que pedirle al Señor. Mateo capítulo 7, versículo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca y a todo aquel que toca se le abre. Muy bien, avancemos. Hay 4 consejos que aplicar en el evangelismo personal. 4, anótelos por favor, anótelos. 4 consejos. 4 consejos para aplicar el evangelismo personal. Y con esto vamos a terminar. 4 consejos para aplicar el evangelismo personal. Número 1, esto es importante, haga preguntas. Número 1, haga preguntas. Vamos, anótelo. Número 1, haga preguntas. Ayuda para averiguar. El hacer preguntas ayuda para averiguar cómo Dios está obrando en el corazón de la persona. Y también al direccionar a la conversación hacia temas espirituales y de fe. Por ejemplo, entre las preguntas que usted debe de hacer, debe de realizar es, ¿tiene usted algún tipo de creencia espiritual? No le va a decir, ¿tiene usted alguna religión? Porque le va a decir, yo soy católico, yo soy testigo de Jehová, yo soy mormón. No, no le hable de religión.
dígale que es diferente creencia a religión. ¿Tiene usted algún tipo de creencia espiritual? En otras palabras, ¿tiene usted algún tipo de comunión con el Creador? Esa es la idea. Ahora, otra pregunta. Para usted, ¿quién es Jesucristo? Para usted, ¿quién es Jesucristo? Debería estar anotando esta pregunta, ¿no? Muy bien. Otra pregunta. ¿Piensa que existe el cielo y el infierno? ¿Piensa que existe el cielo y el infierno? Ahora, otra pregunta. Si muriera ahora mismo, esta es una pregunta que se hace en las 4 leyes espirituales, ¿no? Si muriera ahora mismo, ¿dónde iría usted? ¿Dónde iría usted? Si lo que usted cree, otra pregunta, si lo que usted cree no fuera cierto, o sea, está en duda, ¿le gustaría conocer la verdad? Entonces, ese es un consejo para aplicar el evangelismo personal, el hacer preguntas. Número 2, escuche, escuche. Una vez que usted hizo las preguntas, usted escuche. Es la mejor manera de conocer lo que sucede en la vida de la persona y así poder entenderla y ayudarla. Si usted lo escuche, si usted lo escucha, va a conocer qué es lo que hay en el corazón de la persona, qué es lo que hay en su mente, qué es lo que hay en su vida familiar, si es el esposo, si es la esposa, si son los hijos. Es importante. Tercer consejo para aplicar el evangelismo personal. Tercero, comunique su experiencia personal. No se avergüenza. Comunique. Comunicar. Comunicar. Comunique su experiencia personal. Ayudará a que la persona la vea a usted como igual y no como alguien superior que nunca tiene problemas. Porque la persona no va a entrar en confianza entonces. Pero si ve que usted también ha tenido problemas, quizás similar a la de él o a la de ella, va a entrar en confianza y le va a poner su situación de vida. Además, a partir de su propia experiencia, existe la posibilidad de que la persona se sienta identificada. Sí, en verdad, a mí me ha sucedido lo mismo. ¿Cuenta? Ahora, el cuarto consejo, ore con la persona. Ore con la persona. Así la persona no haya recibido a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Ore por la persona, ore por su necesidad. El Espíritu Santo lo va a sensibilizar a él. Entonces, 4 consejos para aplicar el evangelismo personal. Número 1, haga preguntas. Número 2, escuche. Número 3, comunique. Número 4, ore. Ahora, en estos 10 minutos, usted va a responder estas preguntas. Escuche, no apague el micrófono, la cámara. Es una actividad para saber. Número 1, escuche con atención. Después de lo estudiado, de lo que hemos estudiado con respecto al evangelismo personal, al evangelismo a la luz de la Biblia, ¿se ha propuesto en su corazón comprometer o testificar de su fe a los demás? La respuesta, sí o no. Vuelvo a decir, después de lo estudiado, ¿se ha propuesto en su corazón comprometerse a testificar de su fe a los demás? Sí o no. Escriba algunas razones ahí en su papel por las que se compromete a testificar de Cristo a los perdidos. Escriba algunas razones por las que se compromete a testificar de Cristo a los perdidos. Este deber, esta tarea se la va a entregar a su pastor. Número 2, para usted, ¿quién es Jesucristo? Dedique un momento a escribir su propia respuesta a continuación. Para usted, ¿quién es Jesucristo? Dedique un momento a escribir su propia respuesta a continuación. Número 3,
ore a Dios por oportunidades para testificar de su fe en Jesucristo. En esta semana, por lo menos a una persona. Escriba el nombre de la persona a la que desea bendecir. Quiero repetir esta actividad porque usted se la tiene que entregar a su pastor. Escuche con atención, voy a decirle nuevamente. Después de lo estudiado, ¿se ha propuesto en su corazón comprometerse a testificar de su fe a los demás? ¿Sí o no? Escriba algunas razones por las que se compromete a testificar de Cristo a los perdidos. Esto va dentro del primer punto, o pregunta 1. Número 2, para usted, ¿quién es Jesucristo? Dedique un momento a escribir su propia respuesta a continuación. Número 3, ore a Dios por oportunidades. Ore a Dios por oportunidades para testificar de su fe en Jesucristo en esta semana, por lo menos a una persona. Escriba el nombre de la persona a la que desea bendecir. Desde ya, escriba el nombre de la persona a la que desea bendecir, hablándole de Jesucristo. Entonces, esto es importante. Quiero repetir una vez más, si usted me lo permite. Quiero estar seguro que usted anote en el papel, porque vuelvo y repito, esto le tiene que entregar a su pastor. Es una capacitación y este es digamos, una tarea. El primer número 1, después de lo estudiado, ¿se ha propuesto en su corazón comprometerse a testificar de su fe a los demás? ¿Sí o no? Escriba algunas razones por las que se compromete a testificar de Cristo a los perdidos. Pregunta 2, para usted, ¿quién es Jesucristo? Dedique un momento a escribir su propia respuesta a continuación. Pregunta 3, ore a Dios por oportunidades para testificar de su fe en Jesucristo en esta semana, por lo menos a una persona. Quiere decir que usted, después de esta capacitación del evangelismo personal, no va a perder tiempo. Usted ore para que Dios le dé una oportunidad y de seguro le va a dar una oportunidad. Cuando usted va a la panadería para comprar pan, ahí está la oportunidad. Cuando va a la tienda a comprar leche, ahí está la oportunidad. Cuando va a la despensa a comprar verduras, ahí está la oportunidad. Entonces, ore a Dios para que usted pueda hablar. Ahora, escriba, es importante que usted ore por las personas. Escriba el nombre de la persona a la cual usted desea bendecir con el Evangelio de Jesucristo. Entonces, usted está orando, usted le está pidiendo a Dios con todo su corazón. Dios, yo te ruego en el nombre de Jesús que me ayudes. Pon palabras en mi boca. Yo te ruego que tú puedas bendecirme de esta manera. Entonces, queridos hermanos y amigos, esta es importante, un evangelismo práctico, sin tanto conocimiento profundo, de tal manera que usted no pueda entender. La idea es que usted pueda entender y lo pueda aplicar, porque el tiempo está cerca y no es tanto de llenarse. El conocimiento está bien, está muy bien, perfecto. Yo fui su director del seminario de la Asamblea de Dios en el año 1995 y una de las materias que di a full fue las diferentes clases de evangelismo. Muchos de los estudiantes aprendieron el evangelismo y fueron a las iglesias y su pastor me llamó, sus pastores me llamaron contentos, diciéndome que ellos también querían aprender, porque sus ovejitas en el seminario aprendieron el evangelismo y lo pusieron en práctica y hubo resultados. Así que esto es de resultados. Hermanos de las iglesias, esto no es para decir qué bonito, ya sé lo de la capacitación de evangelismo personal.
hay que actuar. Acuérdese de la mujer del flujo de sangre. Dijo, si tan solamente tocar el borde del manto de Jesús, seré salva. No tan solamente lo pensó, sino que actuó. Entonces, usted tiene la capacitación de este evangelismo personal y ahora usted tiene que ponerlo en práctica. Dios mediante, si el Señor no ha venido, el Señor no nos llama a su presencia, estaremos con, otra clase u otra lección sobre evangelismo, porque hay diferentes formas de evangelismo. Este es el evangelismo personal. Otro evangelismo es el evangelismo casa por casa. Así que no se pierda, por favor, uh, no se pierda. Usted puede aplicar cualquier método de lo que les voy a enseñar durante estos 3 sábados restantes de este mes de septiembre. El Señor, por mi parte, les continúe bendiciendo en gran manera. Para mí créame, es un honor, es un privilegio poder enseñar también. La Biblia dice, date gracias lo que Dios te ha dado. Entonces, para mí es importante poder enseñar, capacitar con todo mi amor, con todo mi deseo de extender el reino de los cielos a través de pastores, de líderes, obreros cristianos, de las ovejitas. Entonces, esto es importante. Déjeme decirle que el corazón de Dios estará muy gozoso, muy gozoso. Su pastor estará feliz porque de verdad usted está dando fruto. Y los ángeles del cielo harán una gran fiesta por un solo pecador que viene a los pies de Jesucristo. Créame que va a haber una gran fiesta en el reino de los cielos. Y usted se va a sentir muy satisfecho. Desde esta semana, yo le invito a que ponga en práctica este evangelismo personal. Próximo sábado daremos otra forma de evangelizar a las personas. El Señor les continúe bendiciendo. Amén, 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 amén. Bueno, siervos amados, hemos escuchado el reprise de la clase, amén. Estemos atentos, muy interesante lo que se dijo, así que vayamos. Vea, el pastor lo dijo, tenemos que orar, tenemos que leer la Biblia. Nosotros queremos efectivamente hablar a través de la Biblia, tenemos que conocer los versículos de la Biblia. Y la única forma de conocer los versículos de la Biblia es leer la Biblia. Así que, hermano amado, yo te invito a que lea la Biblia, ya que de todo corazón, predique la palabra de Dios, porque es lo que tenemos que hacer. Amén. Bueno, siervos amados, Dios los bendiga grandemente. Un saludo a todos los que están ahí. Amén. Creemos verdaderamente que Dios algo va a hacer, este tipo de cosas. Dios no las está permitiendo, pero muchos lo están haciendo porque tiene un compromiso o tiene, mejor dicho, Él ha designado, mejor dicho, para nosotros que hagamos algo y a través de estas enseñanzas nosotros vamos a desarrollar lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sí? Así que, siervos amados, Dios los bendiga. Estamos listos. Recuerde, este sábado, 7 de la noche, seguimos con la segunda clase, ¿ven? Por este mismo medio. Así que, por favor, pues, no deje de, no siga orando por el pastor y evangelista Solís, siga orando por él. Es importante que él esté ahí con nosotros. Siga orando también por el pastor Jorge Suárez, ¿ven? Y bueno, una vez les pido, joder, por mí, porque es verdad que esto es necesario. Y por toda la iglesia, pero no, porque nosotros como iglesia queremos levantarnos en el nombre de Jesús. ¿Amén? Dios bendiga a cada uno de los que está ahí, en el nombre de Cristo Jesús. Nos vemos el día sábado. Amén y amén. Dios los bendiga grande.